En Dragon Ball se presentan decenas de momentos inolvidables, que van desde el épico despertar de algunas transformaciones hasta la despedida final de muchos personajes en pantalla, sobre todo cuando su adiós es lo suficientemente impactante como para dejar una huella innegable tanto en el espectador así como en la propia trama. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las desvivisiones más icónicas mostradas en el canon de Dragon Ball, las cuales de una forma u otra se volvieron un elemento insignia a la hora de pensar en esta historia. Y antes de iniciar, aclaro que en esta lista solo entrarán eliminaciones directas causadas por otros, dejando fuera a todos los sacrificios voluntarios, ya sean de los guerreros Z o de sus aliados cercanos. Y además de eso, quiero destacar que este video se basa en una versión mejorada sobre uno que eliminé hace tiempo, el cual decidí rehacer en ciertos tramos al notar evidentes errores que debía pulir. Y por último, quiero mencionar que utilicé dos variables para ordenar los puestos, siendo estas lo visualmente memorable del fallecimiento en pantalla y el impacto o consecuencia posterior que este tuvo en la obra. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. Y como último puesto de la lista, encontramos a la cruda eliminación de Spopovich, un enemigo que pese a no ser principal, su partida dejó una impresión palpable en todos los guerreros Z que la presenciaron. Ocurriendo en la saga de Buu, Spopovich tenía como misión recolectar energía para Babidi, quien luego de obtener lo que buscaba, se deshizo de aquel terrícola de la forma más cruel y estruendosa posible, utilizando su magia para hinchar su cuerpo de adentro hacia afuera, todo mientras Spopovich sollozaba del dolor ocasionado por aquel hechizo, para finalmente estallar en una nube de humo después de aquella tortura, la cual por un lado impactó a Goku y sus aliados, mientras que por el otro causó placer y diversión para el macabro Babidi, reflejando con ello la infinita crueldad del mago cuando alguien deja de serle útil, además de también resaltar su amplia y peligrosa habilidad mágica. Pero más allá de eso, sin duda dicha eliminación es recordada debido a la indudable dosis de esencia que despliega, poniendo en escena un momento más que brutal hacia un personaje que de lejos lo merecía. Y si bien su crudeza la volvió memorable, a nivel general no tiene trascendencia narrativa posterior, más allá del leve trauma que habrá generado en ciertos espectadores de su momento. Y en noveno puesto del especial también tenemos a uno múltiple, en este caso abarcando a todas las eliminaciones de los universos perdedores en el torneo del poder, las cuales si bien no son tan gráficas ni esenciales como otros decesos, sí que pusieron en suspenso a todos durante aquella competencia, generando más y más ansiedad con cada universo que iba siendo borrado, todo mientras los inocentes en Osama eliminaban a los perdedores con una inquietante sonrisa, siendo esos de los pocos momentos que se sintieron realmente alarmantes dentro del anime de Super, donde la supervivencia de cada universo pendía de un hilo a cada segundo, además de también ser memorables por darles un minuto a cada universo para despedirse a su manera, reflejando así su naturaleza más sincera, pura y literal, con algunos gritando con total desesperación, otros aceptando su destino con honor y en algunos casos simplemente despidiéndose de forma cómica y trágica, siendo así en un conjunto global de las escenas más emotivas y recordadas de Super fuera de las batallas, además de ser medianamente icónicas gracias a la distintiva técnica de borrado, que es reconocible al instante con su fugaz parpadeo blanco. Pero debido a que dicho borrado no causa un trauma prolongado en sus víctimas, sumado que al final todos revivieron luego del torneo, dejo las eliminaciones universales en el limitado noveno lugar. Y en octava posición tenemos a la derrota de Kid Buu a manos de Goku, la cual fue realizada a lo grande mediante la Super Genkidama en el planeta supremo, siendo a todos los niveles un final más que digno para la última gran saga argumental de la etapa Z, con Goku usando todo su poder para finalmente reventar aquella gigantesca esfera de energía en contra de Kid Buu, desintegrándolo por completo a nivel molecular en una épica escena de unos cuantos segundos, todo mientras el pobre planeta supremo apenas si consiguió soportar esa titánica batalla, para después mostrarnos al buen Goku levantando un pulgar arriba en señal de su victoria ante el mal, con ese último plano siendo de hecho de los más icónicos que nos brindó al final del arco Buu. Y si bien toda la secuencia de Kid Buu volviéndose polvo también generó un considerable impacto, aún más con la increíble Genkidama que fue necesaria para vencerlo, por desgracia la poca duración y creatividad visual de la escena la hace menos memorable en comparación a otras derrotas enemigas, y debido a ese motivo la coloco únicamente en el sutil octavo puesto de este material.
Y en séptimo lugar encontramos a la destrucción de Cell a manos de Gohan. Un momento que si bien a primera vista puede parecer simple y predecible, gracias a la increíble ejecución realizada en el anime, este se volvió 100 veces más épico de lo que se podría imaginar. Ya que si bien en el manga su derrota está bien lograda con unos cuantos dibujos, el anime sin duda mejora con creces todo el impacto de ese evento. Empezando con Gohan caminando épicamente hacia Cell, para después fulminarlo con toda la fuerza de su ataque, con el biandroide proyectando su dolor y agonía en una breve pero épica secuencia visual, en la que se muestra cómo su rostro se deforma gracias al masivo ataque de Gohan, para finalmente terminar desintegrado por completo hasta la más mínima célula, siendo así de las derrotas de villanos más satisfactorias, al menos en cuanto a nivel gráfico, dándole a Cell el mejor y más deslumbrante castigo que podría haber merecido. Pero pese a todo lo magistral de aquella secuencia, el impacto del preciso instante de la derrota de Cell no resultó tan memorable a posterior, siendo eclipsado por el más que legendario Kamehameha Padre e Hijo. Pero aún así el inmejorable dibujo y animación del momento le dan el suficiente peso como para merecer el puesto 7 de esta lista. Y en la sexta posición encontramos a la aplastante derrota del Rey Piccolo ante Goku, la cual de hecho fue la primera eliminación de un gran villano vista en todo Dragon Ball, ya que antes de eso los demás enemigos mostrados nunca habían resultado una amenaza tan grande como aquel Namekiano, quien no solo eliminó a varios personajes relevantes, sino que también llevó al protagonista a su límite más literal, rompiendo sus brazos y piernas para así hacerlo sufrir antes de intentar eliminarlo. Pero a pesar de todo eso, Goku consiguió improvisar un combo final para así acabar con ese demonio, usando un Kamehameha inverso como impulso sorpresa para después concentrar toda su energía en su único brazo bueno, creando así el aclamado golpe de Usaru con el que literalmente atravesó al Rey Piccolo de manera corporal, dejándole un gigantesco hoyo en su cuerpo como resultado de su épica y asombrosa carta de triunfo, todo a través de un momento sublime en cuanto a ejecución y carga simbólica dentro de la obra, con Goku sintiendo un gran alivio al vengar a sus aliados caídos, mientras que el Rey Piccolo se encontraba pasmado tratando de asimilar su derrota, solo para segundos después soltar el huevo de Mayunia y finalmente reventar por completo, creando un estallido a la distancia, siendo de lejos una victoria más que legendaria, tanto narrativa como gráficamente. Y por si eso fuera poco, aquel ataque de Goku indirectamente terminaría siendo precursor del Gran Puño del Dragón, el cual pese a no ser canónico, también resultó una técnica emblemática por sí misma. Y debido a todo lo mencionado, sumado a su invaluable carga emocional y argumental, dejo la perforada del Rey Piccolo en el adecuado puesto 6 del material. Y en quinta posición tenemos a la derrota de Raditz, la cual es única y destacable por más de una razón, siendo la primera el hecho de ser el primer enemigo importante en no ser derrotado por Goku, sino que más bien fue Piccolo quien le asestó el golpe final, usando su Makan Kosapo con el que agujerió a Raditz a costa de la vida del protagonista, llevándose a ambos en un momento lleno de tensión pero a la vez satisfacción, tanto para Piccolo por obtener su minuto de fama, así como para Goku quien pudo proteger al mundo y a su hijo Gohan. Y en cuanto a Raditz, este acabó agonizando en el suelo con un agujero tan grande como su arrogancia, todo mientras se negaba a aceptar su destino luego de su aplastante derrota. Y su muerte, más allá de ser visualmente icónica, también fue clave para dar inicio al resto de eventos de Z, ya que sin su lamento final en el suelo, Piccolo nunca le hubiera revelado el secreto de las esferas, lo que eventualmente conduciría a la saga Saiyajin y más tarde a los eventos de Namek. Por lo que sin duda el último aliento de aquel enemigo fue un evento que definió el rumbo de la serie posterior. Y debido a esa inmensa importancia argumental, le doy al agujereado final de Raditz su más que justo quinto lugar. ¡Qué hermosos son los fuegos artificiales! Y en cuarto puesto de este video tenemos a la destrucción del planeta Vegeta a manos de Freezer, siendo de lejos el genocidio colectivo más recordado en toda la obra, no solo por mostrar el final de los Saiyajin como raza global en su universo, sino también por enmarcar el absurdo poder que tenía Freezer en comparación a esos pobres infelices. Y si bien la secuencia más recordada proviene de un especial no canónico, para efectos prácticos del video tomaremos en cuenta a todas las versiones animadas como válidas, ya que en sí no cambian demasiado el desenlace clave entre ellas. Y habiendo dicho eso, como mencioné, la versión más emblemática es sin duda la original vista en el especial de Bardock, la cual muestra a Freezer acabando con el planeta Vegeta con una gran y absoluta supernova, devastando ese planeta y a casi toda su raza en cuestión de míseros segundos, todo mientras que a su vez se llevaba consigo a varios de sus soldados que estaban en el paso, así como también a un intrépido Bardock que hizo un último acto de valor con tal de defender a su mundo, algo que se repite tanto en la versión no canon, así como en la vista en la cinta de Broly.
la cual, pese a ser algo más comprimida y simplificada, mantiene la esencia pura del desgarrador momento en su totalidad, mientras el tirano Freezer disfrutaba del momento desde la lejanía del espacio. Y dicha escena resultó tan pero tan icónica que incluso ha sido reanimada en varios medios oficiales de la franquicia, demostrando así lo potente que resultó aquel momento a nivel global en la historia. Y debido a eso, sumado a que aquella destrucción fue un catalizador para decenas de tramas posteriores, dejó al genocidio Saiyajin en su más que merecido cuarto lugar. Y como medalla de bronce del especial, encontramos a la aniquilación de Mecha Freezer a manos de Trunks, la cual es con suma diferencia la derrota más famosa y aclamada de un villano en toda la obra, por varias y más que merecidas razones, siendo la primera la sencilla pero épica construcción de toda esa escena, que inicia con el genial y temerario Trunks encarando a Freezer con suma tranquilidad, distrayéndolo con un simple ataque a la distancia para después tomarlo desprevenido en medio del aire, en una secuencia soberbia en donde el tiempo parece detenerse para el tirano, quien mira perplejo cómo aquel Super Saiyajin se preparaba para atacarlo con su espada, y siendo ese el momento clímax de esa breve pero intensa batalla entre ambos, con Freezer agonizando mientras ve como su vista se parte en dos, todo mientras el guerrero del futuro se mantiene en el aire presenciando el fatídico final del tirano, con una implacable y suculenta mirada que enmarca toda la epicidad en un mismo cuadro. Y si bien en el siguiente episodio la animación pegó un notable bajón de calidad, eso no impidió para nada disfrutar del final de Freezer en pantalla, donde es fileteado en pedazos por Trunks solo para terminar evaporado con una sutil onda de ki, siendo ese un momento tan glorioso que difícilmente será superado por otro. Y pese a ser una escena de hace más de 30 años, es indiscutiblemente una de las más esenciales y magníficas de toda la serie. Y debido a todo ese grupo de razones, sumado a lo inolvidable que fue cada maldito segundo de esa secuencia, dejo el rebanado final de Mecha Freezer en su más que digno tercer lugar. ¡Pobrecito! Y como medalla de plata encontramos a la desvivisión más patética y recordada de la obra, siendo esa la rápida derrota de Yamcha a manos de uno de los Saiyaman, momento que fue tan glorioso y memorable que incluso ha trascendido a manera de meme en la cultura popular, y todo gracias a la icónica pose con la que acaba el terrícola luego de su trágica partida, la cual en lugar de evocar tristeza, terminó siendo objeto de burla a lo largo de la franquicia, al grado de incluso ser referenciada dentro de la propia serie años después. En específico en un relleno de Super donde Yamcha acaba exactamente en la misma posición, solo que esta vez en lugar de fallecer, ahora sirvió para ganar el partido de béisbol contra el Universo 6. Algo irónico ya que la postura original evoca la derrota de la forma más lamentable posible, haciendo lucir a Yamcha como un completo chiste, al menos en comparación a sus otros compañeros con fallecimientos más épicos. Pero al menos el terrícola puede presumir que su pose tan simple fuera suficiente para convertirlo en una figura de culto tanto dentro como fuera de su obra. Y debido a ese enorme peso social, sumado a lo inconfundible y casual de aquella postura final, dejo al desvivido Yamcha en su merecido segundo lugar. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Y como indiscutible medalla de oro, tenemos a la pérdida más memorable en toda la serie, siendo esa nada menos que la de Krillin, estallando en 1000 pedazos a manos de Freezer, un momento que sin duda marcó un antes y después en la franquicia Dragon Ball, ya que gracias a la trágica pérdida de aquel calvo en Namek, Goku consiguió ni más ni menos que despertar el poderoso Super Saiyajin, todo en una epiquísima puesta en escena que ha sido reanimada y referenciada un montón de veces, tras lo cual no solo encaró a Freezer en los 5 minutos más implacables del manga y anime, sino que aún luego de esa lucha, la serie daría un giro tremendo gracias a ese punto de inflexión, dando inicio a niveles de poder cada vez más absurdos pero a la vez geniales, y a su vez prolongando la serie con nuevas tramas y transformaciones. Y todo eso se lo debemos al pequeño acto final generado por Krillin con su desdichada explosión, la cual no solo es icónica por lo llamativa que luce a nivel visual, sino también por la magistral construcción de aquel momento a nivel global. Iniciando con Krillin siendo atinado por Freezer con una pizca de poder, para luego ser levantado en el aire mientras el terrícola se retorcía con desesperación. Y como cereza del pastel en toda esa secuencia, tenemos al inolvidable grito final que pega el calvo poco antes de ser volado en trizas, sollozando a todo pulmón el nombre de su amigo Goku con una angustia y desesperación insuperables, volviendo así a su doloroso final en Namek en una de las escenas más emblemáticas con diferencia, al grado de ser usada como referencia y meme por excelencia en la época más actual de la obra. Y debido a esos motivos, sumado a su inigualable carga simbólica, dejo el estallido de Krillin en Namek como la muerte más icónica presentada en el mundo de Dragon Ball. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todas las eliminaciones mencionadas en el material es la más épica en su opinión personal.
o si creen que hay alguna otra que merecía aparecer en este top. Y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!